credibilidad incuestionable. Hola amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la amable atención, sintonía a partir de este día lunes 11 de septiembre de el 2017. Les estamos saludando con muchísimo afecto. Enorme gratitud para todos ustedes. Yo creo que la radio y televisión de todo el mundo, especialmente de nuestra América Latina, se dedicó a constatar lo que ocurría en tres ámbitos que generaron expectativa internacional de primer nivel. El seguimiento a la visita que realizó a Colombia, y de paso, Colombia se pasó. Yo creo que la organización, los méritos de la ciudadanía colombiana, su no tan escondida fe en la religión católica, su pasión por entregar todo lo que refleja y representa a su país con orgullo, verdadera pasión y obsesión de los actores, que fueron miles, quizá millones, que en calles, que en parques, que en urbes, desde sus domicilios particulares en todas las ciudades y poblaciones colombianas, a la voz de una, dos, tres, se pusieron de pie para reflejar el enorme cariño y respeto a Dios a través del Santo Padre. Una manifestación religiosa fundamentalmente, impresionantemente grande. Grande. Así es que el otro ámbito, el paso de Irma, que no sé cómo recibieron ustedes, qué ganas de explicarlo desde la Politécnica Nacional. Ojalá nuestros productores que han estado de vacaciones estos días nos den la oportunidad de poder conversar con algún científico de los nuestros. Pero yo estoy admirado. Mi propia explicación es tan limitada por esto de que el paso de Irma secó muchísimos lugares e inundó a otros. Y bien hace el diario El Universo en colocar en primera plana esta experiencia de la humanidad. En Tampa, por ejemplo, 2 grúas en lo más alto de un rascacielos en construcción se desplomaron. Esto fue, en Miami, en medio de fuertes vientos asociados con el huracán Irma. Y son parte de los daños del fenómeno que a su paso ha doblado palmeras, ha inundado ciudades, ha destruido casas, ha causado aproximadamente 27 muertes. Y este retiro que les pondero, el retiro del agua de algunas playas, se tornaron de pronto desérticas. Y en cambio, esa agua fueron ocupados por calles, avenidas, lugares diseñadas por la arquitectura urbana de la Unión Americana para otros menesteres. En Florida, donde dejan menos 3 fallecidos, lamentamos por ellos, pero esperábamos consecuencias muchísimo más mortales y lamentables. Irma fue de a poco degradando a categoría 3, a categoría 2, pero dicen que continúa siendo una tempestad extremadamente peligrosa.
Y mientras la capital cubana quedó inundada por Irma, el mar desapareció de una de las playas de Long Island en las Bahamas. Y esto fue lo que llamó poderosamente la atención. La organicidad también en la capital cubana. Son pueblos muy pobres, ciudadanos que no tienen, recursos para poder financiar una emergencia de esta envergadura, pero su espíritu de organización y solidaridad, hay que reconocer, es óptimo desde la época castrista. Entonces, olas de 11 metros que azotaron el malecón de la capital cubana, que se mantenía ayer inundada tras el paso del huracán, bueno, pues fue solucionada con gran organización. Allí no hubo necesidad de coger a la gente, de obligarla, lo que no ocurrió en Miami, lo que no ocurrió en Tampa y en otros poblados, especialmente del sur de la península. En territorio norteamericano, los cubanos lo supieron realizar con disciplina social, mucha originalidad y costumbre. Allí son acostumbrados desde niños a salvar este tipo de emergencias, a salvar con éxito. Hemos aprendido muchas cosas y mucho más lo que nos dejó enseñando, lo que nos dejó predicando. Las alocuciones del Santo Padre fueron de extremada y de gran consistencia. Nos dejó a todos pensando en lo que tenemos que ser y hacer en nuestra vida cotidiana. El pontífice reúne en un gran acto de reconciliación, por ejemplo, en todas las ciudades que visitó en Colombia, el lugar estratégico de las FARC, que es la ciudad de Villavicencio. Allí dijo muchísimas cosas muy importantes, así como en su última escala. Hay importante información en los matutinos ecuatorianos sobre estas tres informaciones que coparon la atención de todos los ecuatorianos. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, y hay una gran contribución que el señor presidente de la República debe tomar y apropiarse como suyo. Lo que piensan los economistas de gran factura, los economistas de gran conocimiento, los creativos, los que ven que nuestro país tiene conflictos que no están siendo meditados adecuadamente ni diseñados para salir de una cantidad de emergencias que pueden suscitar un profundo quebrantamiento de la economía en sus diferentes manifestaciones. El señor economista Marco Flores, exministro de Finanzas y Crédito Público, la denominación antigua, ha confeccionado un documento que debería servir de base de programación económica inmediata, que se le está proponiendo al presidente Lenín. Y Lenín Moreno debería dejar la exclusividad de las visiones demoradas, tardías, ocultas, de parte del trío que construye el frente económico de su gobierno en los primeros días, en los primeros meses. Es una situación muy penosa de la economía ecuatoriana que puede y debe revertirse, dice Flores, positivamente, pero partiendo de
su verdadera situación, sin ningún tipo de maquillajes, sin esconder factores o elementos que buscan ser más bien ocultadas, tanto al interés de información pública o de actores como, por ejemplo, los gestores de producción, que son los empresarios e inversionistas, así como también, señoras y señores, no le comunican que hay posibilidades certeras que van desde la modificación de expectativas hasta el trazado de políticas públicas inequívocas, la construcción o modificación de impuestos, que es una palabra que todavía no la quiere escuchar, no sé si el mandatario o su equipo económico. Y hay otra circunstancia que me parece importante que todos meditemos y que el señor economista Marco Flores nos está advirtiendo. Para esta estratagema o estrategia más bien, la deuda pública, la destrucción de malas expectativas, el gasto público, las relaciones laborales, los acuerdos comerciales y básicamente la gestión pública, la concepción de políticas que no produzcan alteraciones muy significativas y que más bien nos otorguen una línea de comportamiento empresarial, de comportamiento de consumidores, que modifiquen imprescindiblemente las expectativas, porque es crucial, dice Marco, cambiar las expectativas negativas de las familias y de las empresas, volviéndolas positivas, eliminando las fuentes de sus temores, destruyendo en parte la desconfianza de a poco y esta especie de ansiedad por saber el rumbo que va a tomar el nuevo gobierno. La economía que produce buenos resultados previamente exige modificar esas expectativas y el anuncio inmediato por parte del propio presidente de los cambios posibles, de los cambios creíbles que se pueden hacer, de los cambios eficientes y eficaces que bajo su conducción el gobierno tiene que implementar para lograrlo. Es extremadamente importante transmitir confianza. Señor presidente, hay que transmitir credibilidad sustentada, seguridades a las familias y a las empresas, dice este destacado economista ecuatoriano. Ahora, justamente ahora leía en uno de los periódicos, leía algo que me pareció muy importante respecto a la dolarización. Yo le recogí ayer de una manera, el destaque está de otra manera, pero todo lo que significa deuda, economía está basada en la dolarización. La dolarización, todos apuntan a ella, pero en realidad estamos ejercitando una fase de crear políticas públicas, políticas fiscales, políticas tributarias, políticas de emprendimientos, políticas de confianza. ¿Quiénes deben lograr aquello? No podemos estar solamente con el temor de que aquí va a pasar algo que nadie da una respuesta adecuada. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente de la República? Estamos todos con los brazos, como ustedes pueden verme,
las pantallas de la televisión Democracia. En la señal YouTube de Democracia estamos aquí con Marco Flores y pasamos nosotros, señoras y señores, a explicarnos lo que va a significar, digamos, esta ayuda a memoria que le manda al señor presidente de la República, el estudio, la confiabilidad y obviamente el módulo explicativo, que se permite remitirle con el mayor respeto a sus ideas, el economista Flores al presidente de la República. Cuéntenos, economista, cuántos días demoró, porque es un estudio muy completo con una cantidad de conclusiones que al señor presidente de la República seguramente, si no las lee o usted no las explica adecuadamente, le parecerán posiciones, ideas sueltas. Y eso no es así. Es un plan muy bien concebido que tiene que entrar inmediatamente en una especie de ejercicio de comprobación. Me gustaría, economista Flores, que tenga la bondad de explicarnos, tanto la gente como el señor presidente de la República. Le vamos a escuchar con atención. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme, gracias también por sus comentarios. Esas bases programáticas para que el Ecuador se adentre a transitar por la senda del progreso, por la ruta del desarrollo, del crecimiento económico, por la estabilidad, fueron elaboradas en el mes de agosto. Fueron publicadas por ecuadorenvivo.com y algunas otras revistas digitales como tempo.com, están en las redes sociales. Y lo que pretenden es ser una contribución de reflexiones para la consideración del presidente de la República y de la sociedad ecuatoriana. La verdad es que aquí sí cabe decir no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que inventar en la economía. Ya todo está inventado. Pero lo que hay que hacer es aplicar adecuadamente, en primer lugar, las reglas y principios que rigen la economía y luego las políticas económicas públicas, que en el caso del Ecuador han ido de mal en peor. Ese trabajo comienza señalando que es imprescindible modificar las expectativas, porque las expectativas negativas afectan gravemente el comportamiento de los agentes económicos, que son las empresas, las familias y el propio Estado. Si usted no modifica las expectativas, la economía no funciona bien, de manera que hay que volver positivas esas expectativas respecto a lo que el futuro va a traer en el campo económico. Es ahí... ¿Cómo cambian las expectativas? Bueno, con acciones concretas. Políticas con realidades, públicas, con políticas públicas y con hasta una realidades especie concretas. de actitud gubernamental. Sin duda. Y yo creo que en ese sentido, si bien el presidente de la República, el presidente Moreno, ha dado algunas señales y ha introducido algunos cambios positivos, el más valioso probablemente el haberle entregado tranquilidad al país. Porque este ha sido un país que durante 10 años ha sido gobernado de mala manera, con insultos, con diatribas, con persecuciones, un clima de violencia poco amigable para el desarrollo de la actividad personal y de la actividad empresarial, incluso la actividad pública. Bueno, yo creo que eso Moreno lo ha cambiado, y eso es bueno. Pero hay un grave problema en la sociedad ecuatoriana, que es esta resignación que tiene la sociedad, o por lo menos buena parte de la sociedad, de aceptar las cosas como vienen, o como están, y no exigir los cambios a los que tiene derecho. La gente se resigna con muy poco de lo que se puede hacer, de lo que se puede realizar. No todo el mundo, por cierto, pero una buena parte de esta sociedad. Con poco de lo realizable se resigna y luego hasta se contenta. Entonces, si bien aplaudimos la nueva posición del gobierno, la tranquilidad que otorga el gobierno, como suelo decir, comenzando hasta por el tono de voz del presidente, ya no hay gritos, no hay groserías, no hay ataques. Pero también hay necesidad de introducir los cambios. No puede manejarse el gobierno con la lentitud que se está manejando, porque los problemas en la economía no esperan. Bueno, este trabajo de alguna manera recoge los puntos principales del debe ser.
Y como está publicado, la gente lo puede consultar, hay como 20 sugerencias al presidente de la República, él verá si considera que alguna vale o no vale, y la sociedad ecuatoriana también. Pero quisiera... Perdone, ¿cuál es el punto de partida para que podamos nosotros modificar especialmente las expectativas? Aquí las expectativas son, miren que no da señales, miren que no sabemos qué es lo que va a hacer Moreno en materia económica, miren que las cosas parece que las tiene muy complicadas. Miren ustedes que no se atreve a pensar en el menor impuesto, en la menor posibilidad de ajuste, se está cuidando mucho, quiere mantener a como dé lugar, ¿no es cierto?, esa calificación muy merecida, que todos saludamos y usted acaba de hacerlo, de cambiar esa mentalidad agresiva a la que estábamos llegando todos, polarizadamente, pero llegamos todos a un coraje social impresionante. Pero ya pues, ¿y qué se propone hacer usted en materia económica? ¿Cuál sería el punto de partida? Usted dice... La verdad. La verdad. Es el punto de partida. No se puede introducir ningún cambio si no se parte de la verdad, y en el caso de la economía, de las cifras económicas reales. La mesa servida no es una verdad. No ha habido, no he encontrado una mesa servida. Aquello es falso. Generó una expectativa falsificada. Entonces yo tengo que profundizar en el remedio, en la solución. Allí interviene lo imprescindible, que es modificar las expectativas a las que usted alude en su trabajo enviado al jefe del Estado. ¿Usted ya le mandó esto al señor presidente o lo piensa? El trabajo está publicado dirigido a él, obviamente, dirigido a él. Perdón, Gonzalo, esto se llama Bases de Programación Económica Inmediata. Primero, ¿por qué le pone ese nombre? Bases de Programación Económica Inmediata, que me parece correcto porque eso es lo que necesitamos. La primera parte es esa. Una primera parte de las bases de programación económica. ¿Qué se propone al señor presidente Moreno? Y la segunda parte son las acciones inmediatas. Inmediatas porque, como decía ese extraordinario economista John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, también el señor Moreno. De manera de que hay que apurarse. Y hay que apurarse porque hay más de 5 millones de ecuatorianos que están siendo lastimados y que están sufriendo las consecuencias del desastre económico, con ingresos de menos del salario básico unificado de $375. Y por lo menos hay 3,5 millones de ecuatorianos que están viviendo con menos de $3 diarios. Pero economista, si le apuramos, la impopularidad va a venir de... No, depende. Hay cosas que se deben hacer por ya eso o que le debían... pregunto las expectativas que hay que cambiar en base a qué trabajo. Bueno, le decía que uno no puede demorarse tanto, hay que tomarse el tiempo necesario. El tiempo necesario y suficiente, pero no prolongar demasiado las instancias de acción. Momento ya está prolongándose en demasía. En algunas áreas sí, en algunas áreas sí. Por ejemplo, para empezar, el presidente Moreno tiene un activo que creo que muy pocos presidentes han tenido, por lo menos del nivel que él tiene, un apoyo realmente importantísimo de la sociedad ecuatoriana. Bueno, debe ampararse mucho más en ese apoyo para producir los cambios, con el respaldo de la gente, ¿no? Y gobernar, como dijo algún momento incluso el propio presidente Correa, que lo iba a hacer, lo que pasa es que perdemos la memoria. Dijo, bueno, o gobernar con el respaldo popular a través de las consultas populares, porque uno no puede ser cautivo de una mayoría parlamentaria, en este caso una mayoría en la Asamblea, y crucificarle al país y condenarle a la mediocridad y a marchar en el propio terreno. Pero permítame hacer una pequeña digresión antes de volver a los temas que estoy planteando en ese documento. A mí me parece que tenemos una profunda equivocación ya en el diagnóstico de la realidad ecuatoriana, por lo siguiente: ¿qué es lo que han hecho los países que han progresado? ¿Qué es lo que han hecho los países que han avanzado? Hace poco señalaba en un conversatorio que tal vez se debe mirar muy de cerca
el caso de los 4 dragones asiáticos y particularmente el caso de Singapur. Este país hasta el año 65 vivía en un lodazal, en la más absoluta miseria. En el año 62, 63 dejó de ser colonia británica. Y apareció un señor, un líder conductor, que es lo que el Ecuador necesita. El Ecuador no requiere solamente un líder político que gana las elecciones y va a la presidencia. Requiere un líder conductor. El líder no debe ser escandaloso, violento. El verdadero líder es el que produce el cambio y la transformación. Y el presidente Moreno tiene la oportunidad de ser ese líder que transforme al Ecuador si es que quiere jugarse por el país. ¿Por qué le señala a él como porque con tiene las cualidades más importantes? Porque tiene el 85% de apoyo y porque la gente y todos estamos dispuestos a apoyar y a colaborar en ese cambio y que él lo tiene que dirigir, ¿no? O sea, probablemente esa posibilidad que se da ahora no se repita. Pero le decía que hay que mirar lo que hicieron estos países. Me puedo referir al caso de Singapur, pero quiero señalar algo y hacer una recomendación. Permítame usted. Yo creo que todo líder, todo presidente sobre todo, debería leer un libro que se publicó hace pocos años. Incluso está ya en español y además está en el internet de manera gratuita. Yo recomiendo especialmente a los líderes y a los presidentes que lean el trabajo de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson. El uno profesor de MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una universidad de altísimo nivel, y el otro profesor de la Universidad de Harvard. Ellos escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Realmente 8 premios Nobel de Economía los recomiendan fundamentalmente a las sociedades en general. Es un libro extraordinario. Y la parte central del libro radica en que los autores señalan, incluso uno de los profesores me parece que vino hace un par de años de aquí a unas conferencias en la Universidad de San Francisco. La parte central del libro dice que la diferencia entre los países que avanzan y la diferencia con los países que no avanzan, que no van por la ruta del progreso, fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente se debe a la falta de institucionalidad. Que si los países no tienen institucionalidad fuerte, robusta, no pueden avanzar. Porque entonces se comienzan a hacer legislaciones para privilegiar a unos pocos en desmedro de la sociedad. Mire usted lo que ha pasado aquí con las salvaguardas. Le voy a señalar un caso. Por ejemplo, cuando se pone una salvaguarda del 40%, tomemos un ejemplo al azar. A la cerámica, a los pisos importados, cerámica, porcelanato, mármol, un impuesto tan grande, tan enorme. ¿A quién se le benefició? A un productor ecuatoriano. Se consagró el monopolio, grandes ganancias. En general, todo este tipo de impuestos que se ponen terminan favoreciendo a un grupo de empresarios, o a un empresario, o a unos pocos empresarios, ¿a costilla de quién? Del esfuerzo de la gente, de las familias ecuatorianas. Entonces, un asunto central en mi trabajo también es el fortalecer la institucional, y me he permitido señalar que difícilmente el Ecuador podrá salir adelante. Fortalecer la institucionalidad del país. Okay. Difícilmente el Ecuador. ¿Cuál institucionalidad, por favor? A eso voy. Tiene que partir de un hecho real, la reconstrucción del Estado de Derecho. Usted no puede tener administradores de la justicia, así sean extraordinarios en su gestión, que han sido secretarios del presidente de la República, pues, o que han sido funcionarios de un partido político. No puede hacerlo simplemente, por más buenos que sean esos funcionarios. Entonces, hay que reconstruir la institucionalidad y el Estado de Derecho, y ese tipo de cosas no ocurren si usted tiene institucionalidad fuerte, reglas claras y Estado de Derecho. De manera que esto no es solamente un asunto económico, este es un asunto económico, pero también tiene que ver con la ley, con la juridicidad y el sometimiento a unas reglas y a un marco jurídico por parte del Estado, las familias y las empresas, para poder vivir en una sociedad equilibrada y poder mirar hacia el futuro. Luego vienen las políticas económicas. Pero, perdone, ¿no puede un presidente de la República felicitar a un actor jurídico que él dice, y el presidente parece que advierte, ha ejercitado un recio y formidable cambio positivo en la administración de la justicia ecuatoriana? ¿No puede el presidente de alguna manera nutrirle de confianza y felicitarle? Bueno, lo ha hecho. Y además ha hecho una serie de declaraciones adicionales. Ya hay funcionarios en el gobierno del presidente Moreno
que dan señales contradictorias. Por ejemplo, la canciller de la República felicita a Maduro por haber ganado entre comillas, la constituyente, que todo el mundo sabe que es una defraudación al pueblo venezolano y la destrucción del pueblo venezolano. La felicitación a los señores del Foro de Sao Paulo y al señor Ortega y a su esposa, que controlan desde hace 30 años Nicaragua. Esas son señales absolutamente contradictorias que yo no pienso que quiera la sociedad, a lo mejor lo quiere un grupo. ¿Cómo puede ser posible, ya que estamos hablando de señales contradictorias? El presidente no está actuando al tenor de las expectativas públicas mayoritarias. Yo creo que hay señales que él ha permitido. Lo de Yal produjo una reacción increíble de repudio a lo que piensa el presidente, pero digo yo, un jefe de Estado también tiene sus libertades para operar desde un ángulo o que le diga con astucia: verás que yo te conozco, así es que pórtate bien en mi periodo, si es que vas a permanecer en ese liderazgo, en esa conducción. Lo que has hecho, yo tengo mis dudas. Hay un montón en estas frases que le elaboró en homenaje a Yal, que le preocuparon más bien al señor doctor Yal, o deberían preocuparle. No sé qué opina usted, aunque es otro ámbito. Sigamos adelante. Lo que creo es que no se deben dar esas señales contradictorias, y hay muchísimas, o varias, que le perjudican al propio presidente, que perjudican su credibilidad y la confianza en él. ¿Cómo puede ser posible? Luego quisiera volver a la parte central que quería tocar en el tema económico. Sí, pero estos son elementos que usted pasa no rozando, sino pasa concretando. Sostenibilidad, Estado de Derecho, institucionalidad. Estado de Derecho, ¿no? Creación de una institucionalidad creíble, etcétera, etcétera. Programa económico. Claro. Bueno, hay como 20 cosas ahí. Mire, ¿cómo le dijo el presidente Moreno al rector de la justicia ecuatoriana? Practiquen valores. Uno de los valores, sin duda alguna, es la libertad. La libertad para tomar decisiones, fundamental, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de presión. Le he manifestado al señor fiscal, le he manifestado a la función de transparencia y control social que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás influir en que nadie tome una decisión en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad. Sin favor ni temor. El favor es el peor enemigo de una decisión justa. Y el temor también. No se dejen intimidar. No se dejen arredrar. Nosotros estamos trabajando denodadamente para rescatar el criterio de honestidad. Estamos luchando, como lo dije, con una cirugía mayor a la corrupción. Pero realmente no lo estoy haciendo yo. Quien creyera, lo están haciendo las funciones de transparencia, las funciones de la judicatura, Fiscalía, Contraloría. ¿Por qué? Porque no hay intromisión en esa función. Lucharemos contra la corrupción porque es un mal que corroe el alma misma. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree. No lo vamos a permitir. Prefiero irme a mi casa. No vamos a permitir que enseñoree la corrupción. Que nadie se convierta bajo ninguna circunstancia en abogado de corruptos. Son un conjunto de frases, ¿no es cierto?, que convocan a la incertidumbre de lo que realmente piensa en el fondo el señor presidente de la República, o él debería ser determinante en decirle: yo no creo en ti, doctor Yal, yo no creo en ti, institución cual, yo creo en lo que la gente quiere cosechar en mi periodo: certezas, verdades. Esto lo cogimos nosotros con el menor ánimo, la mejor de las intenciones. Pero hay cosas que chocan.
Son como cuando nos dan 10 pastillas, entramos en alguna enfermedad y nos dan 10 pastillas contradictorias. Por eso es que los médicos, lo primero que le preguntan, cuando ya se cansa usted de un galeno y va donde otro, lo primero que le pregunta el segundo galeno, el médico 2, es ¿qué ha estado tomando? ¿Cómo ha estado usted buscando salud, combatiendo su dolencia? ¿Qué le han recetado? ¿Qué le han dado? Y ahí encuentra que hay contradicciones terribles. Entonces, en la parte esta que no es que no nos conviene introducirnos, tenemos que introducirnos para que el señor presidente de la República objetivamente nos dé una explicación de qué realmente piensa sobre administración de justicia en el Ecuador en los últimos 10 años. Porque entonces lo que ha rescatado la gente como experiencia propia y ajena es totalmente diferente a la lectura que tiene el señor presidente Moreno. Estas cosas para una buena economía no deben aparecer así de improviso. Le preguntamos a usted, economista. Las contradicciones siempre perjudican las expectativas positivas y las afectan. Pero yo quiero resaltar algo que le acabo de escuchar en la grabación que usted acaba de poner al presidente Moreno. Él dice, refiriéndose al doctor Yalca, jamás recibirás una llamada telefónica mía para, en definitiva, torcerte la mano, ¿no? Y hacer que legisle conforme a mis intereses. Dice, jamás ocurrirá eso, y además no puede ocurrir porque... Ahí le manda un mensaje a García, gigante. Claro, dice, además no puede ocurrir porque conozco de tu probidad, es lo que está diciendo. Pero hay una parte fundamental. También lo que está diciendo implícitamente es que antes sí ocurría esto, que antes sí ocurría este manejo de determinada parte de la justicia, de determinados jueces o fiscales, a gusto y sabor de determinadas autoridades. Y si no, que le pregunten a Fernando Villavicencio o a Clever Jiménez, que le pregunten al periodista Emilio Palacio, exiliado desde hace algunos años, que le pregunten al diario El Universo, que le pregunten al Banco del Pichincha, que tuvo que pagar una indemnización infame, y que pregunten a una serie de personas y gentes que han sido perseguidas, como Galo Lara, por ejemplo. Yo no le conozco al señor Lara, pero me parece un atropello a la dignidad humana lo que hicieron con él y lo que siguen haciendo. El presidente Moreno debería, creo yo, y lo digo como ciudadano, porque el hecho de que uno llegue a la presidencia de la República, no lo digo por Moreno, lo digo en general, no quiere decir que uno pueda hacer lo que le da la gana, sino que tiene que responder al país. Hay que indultar a todas estas personas que han sido afectadas, a todas estas personas que han sido ultrajadas. Hay que volver a la institucionalidad. Pero sigamos un poquito con el análisis, pues, Gonzalo. La institucionalidad, el Estado de Derecho, elementos básicos, piezas angulares de la reconstrucción de la economía. Pero también partiendo de la verdad de las cifras. Mire usted lo que ocurre. Por eso digo que el Ecuador está marchando en su propio terreno. Mientras que en los países que han progresado y que avanzan y que tienen buena vida para sus ciudadanos, buena comida, buena salud, buena educación, buena vivienda, han superado las discusiones sobre las bases de la economía. En el Ecuador seguimos discutiendo de las cifras para ver cuáles son las reales. Esto debería estar totalmente superado porque debería ser parte sine qua non de una buena estructura. Pero mire lo que acaba de ocurrir. Se acaba de aprobar un presupuesto, la tal proforma presupuestaria que aprobaron. Mire lo que ocurre, lo insólito de lo que ocurre, en donde señalan que quienes aprobaron la proforma, que la deuda pública, por ejemplo, está en alrededor de 28 mil millones de dólares, que eso es lo que se debe. Mentira, se deben 60 mil millones de dólares. El presidente Moreno, en cadena nacional de radio y televisión, le explicó al país, en las cifras de él, que la deuda estaba en alrededor de 68 mil millones. Yo sostengo que está sobre los 60 mil. Pero bueno, las cifras son más o menos la misma. El ministro de Finanzas presenta una proforma con una cifra de deuda consolidada de alrededor de 28 mil millones. Y el Congreso, llamado ahora Asamblea, aprueba la cifra del ministro, mientras el presidente dice que es el doble de lo que está ahí. Pero no solamente eso, sino que la contradicción se da porque los aprobadores de la proforma sí aprueban, en cambio, la totalidad del servicio de la deuda. Es decir, el pago de amortizaciones e intereses sobre la deuda total
es decir, sobre las obligaciones totales que tiene el Estado. Y estamos discutiendo esto, y aparece un legislador, un asambleísta, que dice que la mesa se ha estado servida. Entonces estamos encargados de discutir si la proforma es correcta, si las estimaciones del déficit son correctas, que no son correctas, si el monto de la deuda es correcto, si el nivel del financiamiento es el correcto, el que dice la proforma, que no es el correcto. Estamos discutiendo eso. Esto debería darse por superado en cualquier economía racional, en cualquier país que quiera mirar adelante. No obedecen al señor presidente y le desautorizan en cifras. Porque mire usted, miren los oyentes, escuchan ustedes, señoras y señores. El presidente dijo la semana anterior, a ver, Lenin, presidente Lenin, hable sobre la mesa servida en materia de deuda pública. Ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida necesitamos recursos. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda, pues sí, de manera irresponsable. Casi 10.000 millones de dólares al año, o sea, lo que cuesta la educación, la salud y seguridad, los tres principales rubros en los cuales invierte el Estado, los tres, salud, seguridad y educación, los tres sumados dan esa cifra, para que vean la mesa servida que nos dejaron. Así es. Pero ¿cuál es la cifra? La cifra alrededor, no según quien habla, sino las cifras que están publicadas, es alrededor de 11.000 millones de dólares. Permítame hacerle una sugerencia en voz alta al presidente de la República, de la que yo creo que no se va a poder escapar. Y un planteamiento bien claro. Yo he escuchado a algunos asambleístas que dicen que no se puede hacer la auditoría de la deuda pública porque ya se hizo. Qué concepto más peregrino en realidad. Pero, presidente Moreno, con todo respeto, haga lo siguiente. Pídale al Banco Central del Ecuador y al Ministerio de Finanzas o Ministerio de Economía, a los principales funcionarios, que con el carácter de inmediato le presenten un informe sobre la deuda pública, considerando todas las obligaciones por pagar que tiene el Estado ecuatoriano. Aquí nada tiene que ver la Asamblea, no le pueden a usted obstaculizar que usted pide el informe. Y dígales que incluyan en ese informe sobre las obligaciones que tiene que por pagar el Estado, todas las obligaciones inferiores a 2 años, que el señor Correa y su gobierno dijeron que siendo deuda no eran deuda y que por lo tanto no consideraban dentro del monto de pagos. Las obligaciones de pago... Pavel Muñoz también dice aquello. Sí, las obligaciones de pago al Banco Central del Ecuador, Les están mintiendo. incluyendo las obligaciones de pago de la banca pública al Banco Central y del Ministerio de Finanzas, las deudas con el Seguro Social, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las deudas con el ISFA, en realidad las deudas con los proveedores no solamente de Petroecuador, sino también del Estado. Exija que le presenten este informe y presente este informe a conocimiento del país para saber la verdad. Usted va a encontrar que entonces las obligaciones del Estado están en alrededor de 60.000 millones de dólares y no lo que ha aprobado la Asamblea, y mucho menos lo que dice el ministro de Finanzas. De manera que aquí no hay por qué, no tiene por qué haber intervención de la Asamblea diciendo eso no se puede hacer. Pida a estas dos instituciones que auditen los gastos no solo de la deuda pública, sino el gasto público en general, y que le presenten este informe con el carácter de urgente. De manera que ahí vamos a partir de la verdad y usted va a tener realmente un conocimiento exacto de lo que es la mesa servida. Estos funcionarios que dirigen la mesa el frente servida económico, en materia de deuda es mucho más dolorosa. Claro, porque lo que ellos están diciendo es que hay que considerar 28.000 millones de dólares y no los 60.000. Pero no solamente esto, hay que hacer una auditoría del gasto, no solo de la deuda, para saber a dónde fueron a parar esos recursos. Pero yo creo que no le están subestimando al señor presidente, poniéndole menos de la mitad. Bueno, ¿no? eso es lo que decía el presidente Correa, y es lo que se decía en el gobierno de Correa, y se sigue diciendo ahora por parte de estos funcionarios. Es que claro, los funcionarios siguen siendo los mismos, esto es otra señal contradictoria. Pero independientemente de que sean los mismos, yendo a lo trascendental. ¿Pero le están mintiendo al presidente? Pero por supuesto, mire, yo le invito a usted a que haga una pregunta a estos caballeros. Estos caballeros dicen que el Fondo Monetario ha recomendado que así se calcule la deuda, que eso ha recomendado el Fondo Monetario y que hay un reglamento en el fondo donde se dice eso. Dígales que le señalen cuál es el artículo donde se dice eso. ¿Sabe por qué? Porque es mentira, porque no hay ese artículo. El Fondo Monetario dice exactamente lo contrario.
Es cuestión de leer el informe sobre Ecuador de octubre del año 2015, del 21 de octubre, donde incluso ya el Fondo Monetario dice que se ha rebasado el 40%. Pero en fin, si el presidente Lenin solicita no solo la auditoría de la deuda, sino la auditoría del gasto público en general, va a tener realmente de primera mano la información necesaria para saber cuál es el punto de partida, y no solamente para que lo sepa, sino para informarle al país. Y aquí, como le acabo de decir Gonzalo, nada tiene que hacer la Asamblea, no puede oponerse. Son sus funcionarios los que tienen que presentarle esto a él y al país. Esta es una sugerencia respetuosa al presidente Lenin. El fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La ratificación que no existe una economía sana, ni productiva, ni creciente, ni estable, si no se controla la corrupción y la impunidad. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo las acciones inmediatas por las que el señor presidente debe volcar toda su potencial de credibilidad que tiene en la gente. Y usted tiene que decirle, señor presidente, perdón, yo no estoy dándole consejos, yo ni opiniones, pero de alguna manera lo que le estamos pensando como ciudadanos ecuatorianos del Estado Llano, en mi caso ciertamente, es que la economía está funcionando mal, con datos, con ilustraciones, con sofismas, con mentiras, con cuantificaciones no equivocadas, sino de adrede, concebidas como para engañar al primer mandatario. Decir, por ejemplo, lo que acaba de mencionar el señor economista Flores, de que la deuda no rebasa los 30.000 millones, es decir, menos de la mitad de lo que realmente está ocurriendo, es gravísimo. Pero ahí, ¿cómo le inventarán la explicación al presidente Lenin los tres de la Jorga? Porque en la época del presidente Correa se emitió un decreto que categóricamente dice que varios aspectos de la deuda que son deuda dejan de ser deuda. Ejemplo, los anticipos petroleros. Y a los anticipos petroleros de menores de 2 años, ese decreto les dijo no se consideran deuda porque son de menos de 2 años, y los calificó no como deuda, sino como operaciones comerciales, a pesar de que el Ecuador paga una tasa de interés. Entonces eliminaron de las estadísticas, pero no solamente ese rubro, sino algunos otros rubros más. Todas las deudas contratadas a menos de 2 años, Correa dijo por decreto, esto no forma parte de la deuda y por lo tanto no la incluyan. Pero aún así, rebasaron el límite legal del 40% que establece el Código de las Finanzas Públicas, 40% en relación al PIB. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se inventaron esto de la deuda pública y la deuda consolidada. E incluso hubo un funcionario, y lo ha hecho hasta hace poco, que olímpicamente declaró que la deuda entre instituciones del Estado era como deberle a la esposa. Y el presidente Moreno hace pocos días salió nuevamente a desmentir esa aseveración de que esa deuda era como deberle a la esposa, porque es una enorme tontería decir eso. Y lo desmintió categóricamente. Y ahí está ese funcionario. Ahí sigue. Y sigue presentando las proformas y los presupuestos. Bueno, lo que hicieron, para contestar su pregunta, fue modificar la estructura legal, y yo creo que con violación de la ley, para decir que lo que es deuda ya no es deuda. Y entonces dejaron de sumar las obligaciones. Pero que son obligaciones que tienen que pagarse con intereses, y no solo con interés, sino que pagar también el capital. ¿Y quién paga eso? Pues paga la sociedad ecuatoriana, las empresas y las familias con más impuestos. En este trabajo realmente se hace un análisis de todo lo que se debe hacer en relación, por ejemplo, a los impuestos. ¿Cómo puede ser posible que se mantenga la ley de comunicación? ¿Cómo puede ser posible que sirvió para ultrajar a la prensa y al país? ¿Cómo puede ser posible que se continúe con la famosa ley que la gente lo conoce como de plusvalías y herencias y que no significa ningún ingreso para el presupuesto del Estado, pero que liquida los sectores productivos, concretamente construcción e inmobiliario? Pero el presidente Moreno ha anunciado y ha confirmado, ha ratificado permanentemente en estos últimos días
que, por ejemplo, se van a continuar fortaleciendo los programas de ayuda a los pobres. Él tiene una obsesión por el programa Toda una Vida, que es un buen programa, el de financiamiento de emprendimientos, y él ha ubicado a las agencias de Ban Ecuador y a otros programas sociales encargados de prestar dinero a la gente emprendedora del Ecuador pobre. Pero es necesario, dice usted, que anuncie, que ratifique que no habrá más impuestos ni se incrementarán los existentes. Declare que el crecimiento económico, dice usted, economista Flores, sustentable y sostenido, la generación de empleo digno y la ayuda a los pobres son prioridades muy importantes. Ahora, ¿le creen o no le creen? ¿Y por qué no le creen al presidente muchos sectores, especialmente de clase media? Anuncie y disponga, le exhorta a usted al presidente Moreno, que de inmediato el SRI, esto sí me parece harto importante, el Servicio de Rentas Internas, inmediatamente en conjunto con el Banco Central, para que no hayan discursos contradictorios, programaciones elaboradas en unos cenáculos y en otros. El señor director del SRI, con más conocimiento de causa, con una valoración de lo que él necesita para mantener al Estado, porque él es el proveedor de recursos por la línea de la tributación. Sepa a qué atenerse, y que el Banco Central del Ecuador y sus técnicos también no le den al empresariado, al inversionista, al ciudadano común, la posibilidad de entender de que esta economía va a un saneamiento, pero también a una, digamos, va a mostrar el lado real, a un realismo, digamos, en el manejo de los planes de financiamiento de la caja fiscal. Allí falta que se elabore una propuesta de reforma impositiva, porque tiene que aparecer esta reforma impositiva. Ahí está planteada la reforma impositiva. De forma, pero integral, pues que racionalice, que reorganice en forma eficiente. Un sistema simple. Exactamente. Un sistema simple de recaudación de ingresos, de recaudación de tributos. Bueno, eso es una de las cosas que se mencionan ahí. Pero en realidad, esto que dice el presidente Moreno de los emprendimientos, que ha sido uno de mis temas, y también está planteado ahí el financiamiento de los emprendimientos, porque si no el Ecuador no va a poder solucionar el problema de empleo, ¿no? Que lo tiene desde hace 40 años en un estado realmente crítico. El problema que tiene el presidente Moreno es que esas buenas intenciones, que son loables, la de los emprendimientos, a través de Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, veo que Ban Ecuador ya viene ahora a Quito, se traslada a Quito, me parece bien. El problema es que no va a tener la plata. Para tener la plata, tiene que modificar la economía. Para tener la plata para esas buenas obras y esas buenas acciones, tiene que transformar la política económica y hacer una serie de cosas que varios de los economistas y los analistas y no economistas también hemos planteado. Y eso es lo que yo veo que está retardado y que no va por el camino que debe ir, por lo menos hasta ahora. Están como temerosos porque tienen unas cifras y unos números vergonzantes de la anterior administración, y lo que buscan economistas es disimular, y le están mintiendo al presidente de la República. Es un país de tontos. Pero usted habla de una reforma impositiva integral, ¿en qué consiste? Bueno, primero que sea que el Ecuador cuente con un sistema de impositivo, de manejo impositivo simple, fácil de administrar y fácil de pagar. Punto número uno. Es decir, una administración de los tributos fácil de implementar, fácil de cobrar y fácil de pagar. Simple, como existe en otros países. Esto va a ser bueno para el país, para el SRI, para la ciudadanía, para todos. Pero además estoy haciendo una propuesta ahí que a mi juicio perdóname que lo diga, a mi juicio es importante. Así como existen límites al endeudamiento público, estoy proponiendo que se establezca el coeficiente de tributación anual. ¿Qué es eso?
un coeficiente en relación al PIB no superior al 20% del PIB, para dar seguridad a las empresas y a las familias ecuatorianas que no les van a seguir masacrando con nuevos impuestos. Actualmente ese coeficiente... Pero también allí entra la forma de acoso y persecución Bueno, ahí se tributaria. plantea de que no debe haber ningún tipo de acoso tampoco eso ni persecución es tributaria. conveniente para el empresariado. Por cierto, claro. Todo tipo de acoso, venga de donde venga, siempre es malo. Bueno, ahí se plantea entonces un coeficiente que no supere el 20% del PIB, de manera que en adelante los impuestos serán una relación directa del crecimiento económico y no de lo que se le ocurre a algún legislador que dice el día de mañana subamos el PIB porque se le ocurre. Ahí hubo uno que dijo y recomendó, mejor no bajemos del 14 al 12% el IVA, sino dejémosle nomás en el 14%. Es decir, amparado en su propia ignorancia económica, sin ningún otro criterio. ¿Y por qué dice que es producto de ignorancia económica? Porque hay que tener una profunda ignorancia económica para sugerir semejante barbaridad. ¿Por qué ha caído porque en los eso impuestos, el porque los países que más progresan no son los que ponen más impuestos, sino los que bajan los impuestos. Mire, aquí tenemos un problema. Las mesas de diálogo y este llamado Consejo Productivo seguramente van a obtener determinadas cosas y determinados elementos positivos para sus sectores. Y eso está bien. Pero ¿y qué se va a obtener para las familias ecuatorianas? Y para la caja fiscal. Bueno, para la caja fiscal y para las familias ecuatorianas. Lo que hay que hacer es dejar plata en el bolsillo de las familias ecuatorianas. No necesariamente porque usted baje determinados impuestos, que si bien ayudan a mejorar la competitividad y mejoran la productividad empresarial, no necesariamente esa baja de impuestos se traslada al precio de venta. Las empresas se guardan generalmente como esa réditos, baja de los impuestos para compensarse como entre sí. utilidades. Pero las familias, y Keynes decía que los precios son inflexibles a la baja, pero las familias siguen pagando precios altos. ¿Cómo puede ser posible que en este país se pague 3 veces más por el valor de una camisa, de un par de zapatos? Que usted tenga que sufrir la humillación para comprar perdón, ¿Qué opinión un tiene sus electrodoméstico, estudios sobre el anticipo tributario, economista, por el tiempo? que es un desastre? Ahí se plantea la eliminación inmediata. Ese es un impuesto de eliminación inmediata, el anticipo del impuesto a la renta. Y que en el caso Pero de si muchas no empresas... lo hacen así, dicen en el SRI, la gente evade, no tributa. Solamente así se puede cobrar impuestos. No, y con esto que le estoy diciendo, le tienen convencido tanto al anterior gobernante como al actual. Bueno, Les tienen. Bueno, el SRI... Es un argumento del servicio de rentas. Tiene que esforzarse, y yo creo que ha hecho un buen trabajo en ese buen sentido. trabajo. En general, desde Leonardo hace muchos años... Orlando, sí. Bueno, no, en general, desde hace muchos años, todo el SRI, yo creo que ahí, por ejemplo, se observa una continuidad en el SRI, lo cual es bueno. Desde la época de Elsa de Mena, Sí, y son ha habido muchos una años, coherencia de buenos funcionarios. y los sucesivos funcionarios han ido en esa línea, lo cual es bueno. Pero usted no puede establecer un impuesto como el que usted está señalando, el impuesto de anticipo, el impuesto a la renta, no, para empresas que no están ganando y que sin embargo tienen que pagar. Porque en el momento que hace eso, ya no es un impuesto de anticipo, un anticipo de impuesto a la renta, sino se transforma en un impuesto al patrimonio. Y eso es una barbaridad. Entonces hay que buscar otro tipo de arbitrio. Eso tiene que eliminarse. Hay otros impuestos que se pueden bajar gradualmente, ahí se hace una propuesta. Baje el 1.25% anual del impuesto a la salida de divisas para desaparecerlo en 4 años. La posibilidad de traer la plata del exterior. A ver esto. ¿No? Que está planteado en ese trabajo. Mire, el SRI, y concretamente el director del SRI, hace unos 2 años declaró que se calculaba más o menos de unos 30.000 millones que han salido del Ecuador al exterior. Y hace pocos días... Pero son dineros lícitos, porque de los otros debe haber el cuadro. No, estamos hablando de lo lícito. Y hace pocos días el ministro Campana, dijo que ellos calculaban que la salida de recursos al exterior por falta de confianza, más o menos era entre 30 y 36.000 millones de dólares. Eso es lo que dijo. De manera que, aun si es que no fuera esa cifra, tome la mitad de la cifra. Generar un mecanismo para que regrese la plata, pero la plata no regresa si usted no da garantías de seguridad, de confianza y de rentabilidad. Esas garantías de seguridad. Primero, ahí está planteado en ese Yo puedo documento. llevarme de nuevo. Claro, primero, que se establezca
que las gentes que retornen la plata a través de las instituciones financieras, por supuesto, quede registrado ese retorno de capital. El Estado garantice, permítame utilizar esta expresión, que cuando les da la gana la puedan retirar y llevarle donde quieran. Es de ellos. Porque es de ellos. Es decir, les garantice la disponibilidad de los recursos que quedan registrados en el banco, a quien le hacen el giro, a quien le hacen el crédito para traer la plata. Segundo, que esos recursos... El problema es que el trío se gasta. ¿Cuál trío? Usted dice el trío de los... Ah, no, pues es que el trío no tiene cómo tocar este dinero, este es dinero privado. Para eso hay esa ley que usted está anticipando su elaboración. Es simplemente un artículo, ¿no? En Argentina se hizo algo parecido hace algunos años. ¿Y qué pasó en Argentina? Un torrente de recursos ¿Por que qué, llegaron. Resultados controversiales? No. ¿Qué pasó con la repatriación? Dio excelentes resultados, pues llegó gran cantidad de dinero. Si la gente ha sacado plata de aquí, aún pagando el 5% a la salida de divisas, por miedo a perder el dinero. Es decir, lo que la gente reclamaba era seguridad, era confianza, posibilidades de inversión. Si se garantiza que la gente va a ser respetada, que no le van a poner un nuevo impuesto, que no le van a cobrar el 5%, porque eso es lo que se plantea ahí, la gente que trae la plata, el día que quiera regresarlo simplemente va al banco y dice, señor, usted tiene registrado que yo mandé a este país $50,000. ¿Sabe qué? Ahora me los quiero llevar. No tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas. Entonces esa gente va a poner la plata en los bancos, va a haber un mayor capital de inversión y va a bajar la tasa de interés por mecanismos de mercado y no por decreto. Ya, pero si los adinerados, no digo los multimillonarios ni los rateros estos que deben tener la plata mucho más lejos del planeta incluso, me refiero a la plata robada. Esa, ¿cómo hay que traerla? Ese ya es otro asunto, ya no es un asunto de economistas. Que la plata viene de países calificados, usted no puede traer de donde está el dictador este que vino acá, que le pusieron alfombra roja, de Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Tienen que calificar los países, pues, de dónde va a venir la plata. No puede traer de narcoestados. No de el que vino narcoestados. con el chico ese. Claro, el que vino aquí le pusieron la alfombra roja, ¿no? Sí. Que nada tenía que hacer por el Ahí Ecuador. hay mucho dinero. Bueno, pero usted puede traer de países donde existe jurisprudencia, existe legalidad, Estado de Derecho, donde las instituciones son fuertes, donde se controla todo este tipo de cosas. En Estados Unidos el control es muy fuerte, ¿no? El control es muy fuerte. Y en otros países también. Entonces el dinero puede venir. Lo que usted no puede... ¿Cómo controla Estados Unidos, por ejemplo, si alguien le roba el dinero de la caja fiscal, para no hacerle muy espectacular la pregunta? Se toma dineros de la población vía cualquier recurso con la ayuda de la tecnología digital, que puede también dar otro tipo de ensambles perjudiciales para el interés de un Estado. ¿Cómo podría el gobierno del presidente Moreno por lo menos dejar iniciada una buena campaña, no de concienciación para que los ladrones devuelvan el dinero, sino una acción contratada a nivel internacional, amparada por la institucionalidad de Naciones Unidas o del Banco Mundial, alguna cosa pero realmente significativa, para que retornen esos recursos a la propiedad del gobierno, a propiedad del gobierno ecuatoriano. Es decir, ese dinero tiene cómo retornar al país. El dinero robado, ustedes tienen cualquier cantidad de cifras que después de unos pocos meses incluso esta administración va a redondear, siempre y cuando haya un frente económico no matrimoniado con los intereses anteriores, de los actores anteriores, me refiero, de las autoridades anteriores, porque no solamente el presidente de la República, allí intervinieron la generalidad de liderzuelos, barriales, provinciales, de representación legislativa, abundantes, que en este momento tienen incluso activos del Estado puestos a nombre de otras personas para una explotación posterior, y ahí hay unas damas incluso que tienen aquello.
Hasta se han tomado parte de territorios delicadísimos, delicadísimos. Pero no estamos para esas batallas de carácter ético esta mañana. Estamos en esta serie de anuncios económicos que le van a valer al señor presidente de la República. Disponga esto que el Banco Central y el Servicio de Rentas Internas elaboren lo que usted menciona, entre los dos con gran responsabilidad y certeza, qué documentos de referencia para que el señor presidente Moreno los apruebe, pero apegados a verdad, digamos, apegado a verdad y a cifras reales. Tenga la bondad, y esto me parece muy importante. Bueno, me refiero en general a los informes a los que ya mencioné hace un momento, el Banco Central, el Ministerio de Economía. ¿Qué tienen que elaborar entre los dos? Bueno, el informe sobre el estado del gasto, una auditoría del gasto público, una auditoría de la deuda por los propios funcionarios del Estado. A eso me estoy refiriendo. ¿Quién va a traer el dinero con semejante gasto público que no se toque? Bueno, y a propósito del gasto público, una de las cosas que se plantea también ahí, y esta es la oportunidad, presidente Moreno. Ustedes están tratando de reducir el gasto público, me parece que van en la dirección correcta, pero no solamente hay que reducirlo, porque no logramos casi nada o logramos muy poco con un Estado más barato, como consecuencia de la reducción del gasto. Lo que necesitamos es un Estado que tenga un gasto de calidad, de manera que esta es la oportunidad para hacer una reforma en el concepto del gasto y en el control del gasto, dotándole de calidad, y de paso también hay que dotarle al Estado de una cierta amabilidad, porque en algunas instituciones del Estado lo que tenemos es un poco de patanes que tratan mal a la gente. Y entonces lo que hay que hacer es dotarle de amabilidad, pero también de calidad. Bajar el gasto, pero también bajarlo con calidad, para no caer en lo que cayó el Ecuador en el gobierno anterior, en una pésima asignación de recursos. Ejemplo, los recursos invertidos en aplanar el terreno del Aromo para la refinería del Pacífico, los recursos invertidos en aeropuertos donde no va nadie, y en fin, todas las cosas que ha conocido, asombrado el país de cómo se han desperdiciado los recursos y la plata de la sociedad ecuatoriana. Bueno, para que esa perversa asignación de recursos no se repita, hay que elaborar entonces un programa de reducción del gasto con calidad, verificando el destino exacto de los recursos y aprobando los gastos con calidad, no solamente el gobierno central, sino todo lo que tiene que ver, la reglamentación que tiene que ver con municipios y consejos provinciales, las entidades autónomas y los organismos descentralizados, es decir, el sector público consolidado. Esto es lo que hay que hacer en relación al gasto. En lo que tiene que ver con la inversión, hay que garantizar la inversión, pero no se garantiza. Los GATS también desperdician la plata. Pero por supuesto, y pasan horrores también ahí entre los GATS. Pero no se garantiza la inversión, ni va a venir la plata, y hemos dicho varias veces, si no hay Estado de Derecho, si no hay institucionalidad, pero también si el gobierno no se preocupa de fortalecer las seguridades. ¿Quién va a venir a invertir en el Ecuador si le van a cobrar 5% a la salida de divisas? ¿Quién va a venir a invertir en el Ecuador si usted tiene una ley de plusvalía que, permítame, presidente Moreno, usted no tiene que modificarla, es un planteamiento en voz alta, tiene que derogarla? No se trata de poner un parche. Estoy oyendo verdaderamente con molestia a determinados operadores públicos que dicen, vamos a modificar la ley esta de la plusvalía de manera que los pobres no paguen y los ricos paguen. Esta es una de las grandes tonterías y este es uno de los grandes engaños de la economía, este tema de la desigualdad. En ninguna parte del mundo ha funcionado eso. ¿Sabe una cosa? Si los ricos no invierten, no hay quien invierta. Lo que hay que hacer es permitir que los ricos inviertan, los ricos productivos me refiero, no a los especuladores. Y no van a invertir si usted les pone el 75% de impuestos. Los ejemplos sobran a lo largo de la historia de la humanidad y el más reciente probablemente es el de Francia, con el señor François Hollande, que se emocionó y decidió poner un impuesto de hasta el 75% para que el que ganaba 1 millón de euros o más. ¿Y sabe lo que ocurrió? Se fueron 10.000 millonarios de Francia y la inversión se afectó gravemente. Y al final de año el señor François Hollande tuvo que echar abajo la medida y decir, vengan de nuevo, ya borra y va de nuevo.
Entre esos se fue el famoso señor Gerard Depardieu, se volvió ruso y ahora vive en Rusia. El señor Vuitton, Luis Vuitton, el famoso multimillonario de las carteras, de las carteras de dama. Bueno, se fueron los inversionistas, pues. Usted no le puede decir a un inversionista, venga, invierta aquí, pero yo voy a cobrar el 75% de lo que usted gana. Entonces no viene nadie. Ese es un concepto populista y maquiavélico, que lo único que hace es engañarle a la gente diciendo, de aquí voy a sacar la plata. No, de ahí no va a sacar nada porque se van. Lo que hay que hacer es cobrar adecuadamente los impuestos, racionalmente. La gente tiene derecho a ganar dinero bien habido, pero no le puede masacrar con los impuestos. Vea, Gonzalo, déjeme hacerle una pregunta en voz alta. Los subsidios a los combustibles. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir, aconsejo al presidente Moreno que no toque el subsidio al gas, manténgalo. Pero los subsidios a los combustibles, netos, le han significado en la era Correa, netos, es decir, luego de restar los ingresos que el Estado, negociados. Claro, luego de restar los ingresos que el Estado recibió por venta de combustibles, el subsidio neto es alrededor más o menos de 24.000 millones de dólares. Hago yo una pregunta. ¿Qué es preferible para la gente pobre ecuatoriana? Y para la clase media, no estamos olvidando de la clase media, de las familias ecuatorianas, para los empleados públicos, los trabajadores. ¿Qué es preferible? ¿Bajarles el IVA del 12 al 10%, por ejemplo? ¿O mantener unos subsidios que fortalecen el contrabando, que es una pérdida para el Estado? Pregúntele usted a un pobre qué prefiere. Porque usted puede compensar el lado del transporte, ¿no? El Estado puede compensar el incremento que puede darse en el transporte. 24.000 millones se fueron en subsidio a los combustibles. ¿Les llegó eso a los pobres? No, no les llegó. Pero si usted les baja los impuestos, el pobre tiene más dinero en su bolsillo. Fortalezca a través de los emprendimientos que está hablando el presidente de la República, el financiamiento de las tiendas del barrio, para romper el monopolio de venta de los supermercados caros. Este país es un país extremadamente caro, extremadamente caro. No es justo que el ecuatoriano tenga que pagar lo que se paga aquí por los bienes sobre todo. No tanto los servicios, pero por los bienes transables. Comprarse un par de zapatos en el Ecuador, ¿no? Un par de zapatos importados es una barbaridad, es un atentado a la sociedad ecuatoriana. Una camisa, un pantalón. Y los pobres no viajan para comprarse afuera. No es justo que esto ocurra. Entonces no se trata de poner más impuestos, se trata de bajar los impuestos. Y si el SRI quiere recaudar más, baje los impuestos para que recaude por volumen y no por precio. Es cuestión de ver a los otros países. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Corea del Sur. Eso es lo que ha hecho Singapur. Gonzalo, Singapur es un islote de 25 kilómetros por 30 kilómetros, que por eso se considera ciudad-estado. Hasta el año 65 vivían en el pantano, la gente moría de hambre, vivía en la miseria. Viene un gran transformador, que es la invitación que yo estoy haciendo a mis colegas economistas, que hablemos de la transformación del Ecuador, hablemos menos del déficit fiscal. No digo que no es importante, pero hablemos menos del déficit fiscal, de la sostenibilidad, que deben ser elementos que nadie Cuando los quite. hablan de la transformación o cuando lleguen a hablar de la transformación del Ecuador, ¿a qué temas tendrían que referirse? A la innovación. U ocuparse. A la innovación, a la inversión. Estos países salieron con innovación Y tenemos creativos aquí. Pero por supuesto, déjeme darle solamente 2 datos. Mire, esa era la situación hasta el año 65 de Singapur. Okay. Con la transformación a la que le introdujo el presidente Lee, que en paz descanse, que transformó realmente Singapur. Este país de 20 kilómetros por 35, con 5,5 millones de habitantes. ¿Sabe cuál fue el Producto Interno Bruto que tuvo el año pasado? 300.000 millones de dólares. Es decir, 3 veces más que el Ecuador. ¿Y de dónde sale ese milagro? De sus exportaciones, de los servicios que ofrecen. Por ejemplo, Singapur tiene el sistema de refinerías petroleras más grande del Asia y producen servicios. ¿Sabe cuál fue el ingreso per cápita de los habitantes de Singapur el año pasado, el año 2016? El mismo que los Estados Unidos, $52.000 anuales. ¿Y sabe cuál fue el del Ecuador el año pasado? $5.000, menos de $5.000, porque es una economía de menos de $500 mensuales, ¿no? $500 mensuales tiene Ecuador, menos de $6.000. Volvimos a los ingresos que tenía, al ingreso per cápita que tenían los ecuatorianos en el año 2012. Retrocedimos 5 años. Entonces la pregunta del millón es, ¿y qué hicieron en Singapur para llegar a semejante transformación? Innovación.
inversión. La tecnología es algo fabuloso en Singapur, los niveles de tecnología. Está tecnificada hasta la recolección de basura. Los niños de 6 años van a centros de estudio matemáticos. Hace pocos días, el periodista Andrés Oppenheimer hizo una entrevista y exhibió el billete de Singapur. No hay, es el dólar de Singapur. No hay billetes de $1. La más baja denominación es de $2. Y él mostró algo que es importante. Normalmente los países ponen en los billetes la foto de los héroes. ¿Sabe lo que pusieron en Singapur? La foto de un profesor dando clases a los niños y a los jóvenes, para meter en la cabeza de la gente la necesidad de que hay que educarse. Lo que los economistas tenemos que hablar y exigirle al presidente Moreno no es que sea simplemente un líder político que llegó a la presidencia, sino que sea el líder que produzca la transformación de este país, que rompa las ataduras de la economía, que favorezca los cambios importantes que requiere la economía ecuatoriana, para que en el Ecuador los ecuatorianos puedan tener una buena vida, un buen ingreso. Ingresos no solamente con buenos salarios, sino ingresos estables, como lo han hecho estos otros países. Le estoy mencionando Singapur, Hong Kong, Corea del Sur. Mire las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte. Algo verdaderamente dramático. Pues la diferencia es lo que hacen los unos y hacen los otros. Hong Kong es otro caso emblemático. Lo único que tenemos que hacer es mirar qué hicieron en países como estos, cuáles fueron los cambios importantes y llevarle al país de la mano, no a estos determinados parches de lo que exige la ley de la plusvalía, que es necesario hacerlo, la sostenibilidad fiscal, el déficit fiscal, el crecimiento económico. Todo eso tiene que darse por sentado, ya está superada en la discusión mundial racional. Ahora tenemos que hablar del cambio que requiere el Ecuador, del nuevo líder que requiere el Ecuador, para que la gente coma, para que la gente viva bien, para que la gente tenga empleo, tenga salud, tenga seguridad jurídica, tenga institucionalidad. Ese es el cambio que requiere el Ecuador. Este no es un cambio simplemente de bajar el déficit, este no es un cambio simplemente de bajar el gasto público. Eso es necesario, pero no es suficiente. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente Moreno, porque Dios y la vida le da esa oportunidad. Tiene más del 85% de personas que le estamos apoyando para que haga el cambio. Pero si no hace el cambio, va a pasar a la historia no como un presidente transformador, sino como un presidente buena gente y nada más. Marco Flores, exministro de Economía, un gran ecuatoriano. Yo creo en la radio.